Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad. Es obvio que en las cocinas están presentes los metales, tanto en equipos como en utensilios, pero ¿qué tan conscientes somos de la variedad y características de cada tipo de metal? Sin duda, conocer nuestros utensilios, de acuerdo con el material con el que están manufacturados, nos permitirá sacar el mejor provecho al preparar alimentos y también extender la vida útil de estos, por lo que en este episodio de Hasta la Cocina hablemos de inocuidad y continuando con la serie Metales de Cocina, charlaremos sobre los metales como el acero inoxidable, el hierro fundido, el aluminio, entre otros. Y claro está, sobre sus características y ventajas y desventajas al momento de cocinar. Como siempre, te invitamos a visualizar o escuchar este episodio. Recuerda compartir tus comentarios para ayudarnos a enriquecer el contenido del canal. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo están, chicos? Bien, bien. Muy bien. Hola, bien. ¿Cómo estás, Sara? Yo aquí sobreviviendo. ¿Qué ánimo? Ay, yo la más quejumbrosa y no debería ser la más quejumbrosa del grupo, ¿verdad? Los celos. Nos faltó como que esa enjundia al empezar, ¿no? Buenos días, buenas tardes, Buenos buenas días, noches. no, es que hay gripa. Ándale. Hoy no se puede gritar, pero bueno. Ya escucharon el intro, seguimos con en el ritmo de materiales, ya empezamos por ahí con piedras. Hoy vamos a tocar otro material que al día de hoy está muy presente también en el mercado, y que además hay restaurantes que lo han adoptado por imagen, ¿no? Que su estilo o la imagen con la que fueron diseñados, pues los motiva a utilizar este tipo de materiales, no solo para la preparación, sino también para el servicio. Y bueno, no sé quién va a empezar hoy con el intro. Bueno, ya fue el intro, pero bueno, un poco más de introducción acerca del tema. Venga, chef. Pues la verdad es que en la cocina también tenemos un aliado súper valioso, ¿no? Que son los metales. Y esta siempre era la pregunta, ¿no? Que le tenía yo a mis alumnos, a mis pequeños padawans, ¿te has puesto a pensar en la cantidad de metales tan diferentes que hay y que usamos en la cocina? Y que todos tienen propiedades, obviamente, diferentes, y usos y cuidados diferentes. Entonces, de pronto, quizás en un caso de cobre puede ser finalmente eso un lugar como para poner y hacer alguna fritura o alguna preparación, pero no creo que sea la mejor idea como para preparar un salteado, ¿no? ¿Por qué? Por las condiciones y las características del metal. Insisto, en el caso del cobre habría que tener algunos cuidados, cosa que otros aceros como el acero inoxidable podrían ser mucho más fáciles su mantenimiento. Sin embargo, no dejamos de hablar de metales y los metales tienen algo en contra sí o sí, que son medios ácidos y estar en contacto con el oxígeno, ¿no? Hablamos de procesos de oxidación. Entonces, ¿qué es aquí donde resulta o empieza la porca a torcer el rabo? Porque cuando hablamos de metales que van a estar en contacto con alimentos, pues entonces tenemos que ser el triple de cuidadosos. Hay alguna vez leyendo para alguna investigación, encontré que, por ejemplo, algunos autores afirman que en la Edad Media las personas morían envenenadas y la causa fuera una de las causas, no sé si la más común, porque evidentemente había otras, pero era una causa común, envenenamiento por metales. Pero además no es que fueran y le dejaran, lo envenenaran, así como película de caballeros y dragones, ¿no? Un tema así como de venganza, sino el asunto radicaba en que
las copas eran de plata, ¿no? Ahí colocaban el vino, porque ahí lo bebían, y ojo, recordemos que pues eran algunas de las opciones que se tenía solamente para beber, a lo mejor maderas u otras cosas, pero bueno, las copas de vino eran de plata, y había una reacción ahí medio interesante, y entonces al final del día las personas morían envenenadas por esta reacción provocada por algo tan simple como beber vino, ¿no? Entonces, creo que sí hay que tener mucho cuidado con el uso y el abuso de estos metales. Depende de qué alimentos vamos a utilizar, cuánto tiempo se va a dejar el alimento ahí, qué preparaciones, ¿no? Porque en el mejor de los casos quizás solamente provea un color desagradable, es decir, ese color como grisáceo, una salsa bechamel o una salsa blanca, en donde lo único o lo último que necesitas es que se vea gris, porque entonces pues la preparación ya te la fastidió, que ese te sale barato, ¿no? O sea, es ese color que provee. Pero, ¿qué pasa cuando ya hay sabores metálicos que se perciben y por ende, pues ya un problema más fuerte, ¿no? Que tenga que ver con daños en el organismo. Exacto. Y hablando de la plata, y para cerrar ya el asunto de la plata, si no se me va a ir la onda, la plata no solamente sirve para matar a hombres lobo, sino, dato curioso, es uno de los metales más eficientes para transferencia de calor, o sea, transfiere el 100% del calor, pero es muy caro y es muy difícil su mantenimiento y su cuidado. Se utiliza sobre todo pues en tenedores, o sea, plaqué, tenedores, cuchillos, cucharas, ¿no? En algunos chafers o dishers, híjole, yo ya casi no los veo, tiene que ser como cosas o eventos muy chiquitos o muy específicos. Yo muy pocas veces los he visto usar un shaffer o un disher de plata, pero sí implica mucho mantenimiento. Y a mí lo que me pone a temblar con el asunto de la plata es que para que se vea preciosa hay que pulirla. Entonces hay que utilizar un pulidor, que es otra sustancia química. Exacto, que entonces, ¿a qué nos estamos arriesgando? Pero bueno, ya no, porque ya no sigo hablando, porque si no, yo hablo y hablo y hablo. Y a mí me gustaría complementar un poquitín lo que decía la chef, ¿no? Un primer enemigo va a ser el contacto con alimentos ácidos, pero otro segundo problema que pueden tener algunos elementos de metal en la cocina es el daño físico, el impacto, la abrasión, la ralladura. Eso también, dependiendo del tipo de material y el tipo de acabado, nos puede generar problemas. Ahora, vamos a ver que hay una gran gama. Y yo creo que esa gran gama se da porque, y no me va a dejar mentir la chef, los metales nos van a dar diferente tipo de uso para diferentes tipos de recetas, pero generalmente es lo que buscamos, conductividad, que el calor se distribuya a cierta velocidad y que además sea de manera uniforme. No nos sirve mucho que en una parte del utensilio se concentre el calor y en otra parte nos falte, porque no nos va a dar ese acabado completo. Otra, vamos a ver que también va a haber tolerancia a la temperatura. Hay utensilios como el teflón que no pueden ser expuestos a altas temperaturas y van a haber otros que están diseñados como aquellos que son de acero al carbono para tener un contacto con altas temperaturas, ¿no? Entonces, también va a variar según la función o el estilo de cocina o la receta. Otro aspecto que vamos a buscar es la resistencia a la corrosión y a la oxidación. Entonces, son como que elementos, y una que sin duda no debemos dejar de lado, y aquí yo creo que la chef nos puede ayudar más, es el costo. ¿Por qué? Pues porque obviamente también vamos a buscar elementos que sean económicos, pero que también, si derivado del tipo de cocina en la que yo estoy laborando se requiere, pues le voy a tener que entrar. No es lo mismo hablar de un aluminio, de un acero inoxidable incluso, a hablar de un hierro fundido, o hablar de elementos ya más elaborados, como un sartén a lo mejor de acero, pero con un corazón, una base de algún otro metal para acelerar la conducción de calor. Pero bueno, yo creo que a grosso modo ahorita también con eso complementamos, y no sé si
quieran pasar también ya a ver uno por uno los diferentes elementos que podemos Metales, encontrar. exacto. Bueno, antes de pasar, yo quiero reforzar estas ideas que han dado con una definición que luego se les olvida a toda la gente de mantenimiento, a los gerentes, a los restauranteros, que se llaman materiales de superficie inerte. Y no nada más va a ser un utensilio, ¿no? Sino, trayendo la definición, nos dice que son todas las partes internas y externas de utensilio que están en contacto con alimento. Y no nada más vamos a hablar de sartenes, vamos a hablar de inmobiliario, como van a ser mesas de trabajo, equipos como batidoras, algunas superficies de hornos y demás, que deben de cumplir con algunas características que ya las tocamos ahorita, pero sí quiero hacer mucho énfasis en superficie lisa, es decir, que no sean porosas, Cierto. con resistencia al desgaste, como lo mencionaban ustedes, ¿no? Puede haber daños o desgaste por golpes, escarapelamientos y demás, que sean resistentes al impacto, porque sabemos que al hacer las operaciones en cocina, pues luego ya no tenemos sartenes, tenemos ahí sombreros, ¿no? Que todo se desparrama. Cierto, Alex. Y los dos puntos más importantes, que es a la oxidación y a la corrosión. Pero aquí estos dos van de la mano con las reacciones que puede haber, como bien lo decíamos, hacia los alimentos, por los diferentes medios ácidos, por la adición de productos, como pueden ser aceites, como pueden ser salseos. Y si nos vamos un poco más adelante, cuando se le da un mantenimiento con aquellos agentes que nos van a ayudar, a pulir o a brillantar. ¿Por qué? Porque cuando yo ya tengo un cierto grado de desgaste en el equipo, en la superficie, para que lo entiendan, o en el utensilio, van a empezar a quedar residuos que no los voy a ver a simple vista. ¿Por qué? Porque no me estoy yendo a evaluar la condición de la superficie lisa, si ya empieza a haber poros, si ya mi teflón ya empezó a desaparecer, si ya empieza a haber residuos quemados, que lo podemos llamar incrustación o el famoso cochambre, donde ahí vamos a empezar a hablar de algunos factores de contaminación, ¿no? Un desprendimiento va a ser una física, una química va a ser pues, aquella reacción que pueda causar el propio metal con el alimento o con los medios químicos que le estoy poniendo como un abrillantador. Y una que siempre se olvida, que la tenemos ahí en el olvido, que es la contaminación cruzada o biológica. Y pueden decir, es que no se da. Claro que se da al haber poros, al haber desgaste, al ya no ser una superficie lisa, va a empezar a acumularse residuos y vamos a tener la formación de los biofilms. Es decir, suciedad o partículas de origen orgánico que van a quedar ahí, que no voy a poder eliminar ya con un simple lavado, que hasta me pueden ocasionar presencia de ciertos microorganismos, y hay literatura que cita desde enterobacterias, enterococos, salmonella, E. coli, está, dependiendo del cómo se lave, cómo se almacene y los usos que se les da, ¿no? Pero bueno, nada más quería redondear estos aspectos para, pues ahora sí entrar en materia tocando algunas características de los diferentes materiales para que vean. No, chef, es que es una realidad, nos ha tocado ver en diferentes establecimientos, luego sartenes súper brillosos, pero cuando uno los revisa trae una película de grasa o una película gris, que no es más que el residuo del producto que le colocaron para brillantarlo, pero se les olvidó un detalle, no le preguntaron al especialista de productos químicos, ya lo puse y luego ¿qué hago? Así como se puede curar un hierro fundido, también estos productos tienen esa facilidad de una vez del uso, los tienes que volver a pulir en seco para eliminar todos los residuos del material que les colocaste, ¿no? Pero bueno, ahí dejamos esta ventana abierta. Sí, porque hay veces, hay una práctica muy común, que es una vez lavados las planchas o los sartenes, hay veces que se les deja una capa de aceite, y todos ustedes seguramente lo han visto, se deja una capa de aceite o sea, la intención de esto es que el sartén no pierda esta característica de antiadherencia. Claro. Esa es lo que pasa ahí, mira,
puede ser aplicable, pero para ciertos tipos de metales, como por ejemplo un hierro fundido. Ahí es recomendable no solo para mantener esta antiadherencia, sino también para protegerlo de la De la oxidación. oxidación, Es exacto. como una especie de ¿de curado acuerdo? permanente. De Pero no acuerdo, vas a sí. hacerle eso a un acero inoxidable, a un aluminio. Ahí entonces vamos a ver que esta práctica de aplicación de una capa de aceite de cocina se va a quedar nada más para ciertos tipos de materiales o ciertos tipos de metales. Los demás sí se tienen que lavar bien y dejar bien sequitos para guardar, ¿no? Amigos, que les empiece a temblar el ojo, porque sí, hay muchos cocineros que hacemos esto para salvaguardar la antiadherencia, ¿no? Del sartén, y es más, incluso hasta los quemamos, les ponemos una capa de aceite y se dejan quemar a fuego, y de nuevo otra capa de aceite y se deja quemar. Y hay veces que nada más se les enjuaga así. Yo entiendo que no es la mejor práctica, me queda claro, o sea, lo sé muy bien, pero es también tu paz mental, porque a la hora de que estás preparando, insisto, no es lo mejor, pero a la hora que estás preparando huevos estrellados, que eso es ahí donde todo el mundo chilla, ¿no? Oh, Eso es sí. ahí donde todo el mundo le pide a Dios un milagro, así, hola Dios, soy de nuevo yo. Es para hacer un huevo estrellado, y además cuando estás en servicio frente al cliente y que te están viendo si se pega, si no se pega, pero bien cocido de la clara, pero suavecito de la yema, pero firme, pero bañado, pero bien hecho, pero volteado una vez, pero sin, o sea, Ese cliente soy yo. Levanta la manita. Oye, les iba a decir, oye, Chef, me llama mucho la atención porque yo sí he visto en ciertos lugares este tipo de sartenes que tienen capa negra sobre negra sobre negra sobre negra, que para lavarlos pareciera que requieres esmeril para quitar todas esas capas quemadas, pero por lo que escucho creo que lo hacen a propósito, no tanto es un tema de, ups, no lo lavé bien. No, es que ya sabes que he visto en ese caso, es la parte externa y a veces la parte interna de ciertas cacerolas. Porque, ¿y sabes por qué? O no tienen o no quieren usar una freidora. Y entonces Sí, utilizan esas cacerolas para hacer fritura y son las que se van acochambrando y ennegreciendo prácticamente al 100%. Es que aparecen piedras. Sí, o sea, son horribles. no, esa es una horrenda práctica porque ya no sirve ese utensilio y obviamente no es el adecuado, ¿no? Entiendo correcto, que hay cocinas que no tienen una el equipo freidora suficiente o necesario, ¿no? o espacio, Si se pero adapta. también si cuentas con el equipo, úsalo y no destruyas tus utensilios, porque ahí prácticamente el utensilio ya no sirve, ya está Sí, ya le todo carbonizado. cortaste, exacto, ya es una incrustación, le acortaste el tiempo de vida que te va a tener otro problema si hablamos de freidores de aceites. Aunque luego no lo crea la gente, puede haber acumulación de acrilaminas, es decir, vas a tener ahí descomposición acelerada de aceites y demás que vas a transferir a los alimentos, ¿no? Entonces, luego por querer hacer una buena práctica, nos metemos 3, 4 goles que no conocen por qué, por el simple hecho de decir saco la operación en esta ollita o esta cacerolita porque me es más práctica, porque... Me acomodo. Ajá, exactamente. Ahora, tomen en cuenta que generalmente esas cacerolas escogidas para hacer frituras son de aluminio. No hicieron otro metal. Se agarraron la cacerolita de aluminio y con esa hacen las frituras. Y el aluminio, como también, no sé si ahorita ya vamos a describir metal por metal, vamos a ver que es un excelente conductor de calor. Además, logra hacerlo de manera uniforme, pero físicamente, al ser muy maleable, lo hace más delicado. Y allí es donde estamos haciendo estas frituras. Mientras que, por ejemplo, hay otros materiales, me atrevería yo a decir, por ejemplo, el acero inoxidable, que pueden tolerar mejor esta parte y incrustarse mucho menos que el aluminio. Entonces, también pudo haber sido una mala elección, pero de antemano es muy mala práctica terminar condenando a una pobre cacerolita a hacer puras frituras. Amigos, no. Ya que se quieren ir por material por material, a mí me gustaría preguntar, porque escuché que ya lo mencionaron, el teflón.
¿El teflón no quedó descontinuado de cocinas? Porque el teflón ya está demostrado que provoca cánceres y temas que son enfermedades a largo plazo, o sea, que no tienen que ver directamente con una enfermedad transmitida por alimentos, pero que las sustancias con las que se producen sí provocan daños a la salud a largo plazo de quien estuvo cerca de la producción, de quien está cocinando con ese tipo de materiales. O sea, entonces no Sí, sé si las cocinas ya quedaron descontinuadas mira, el teflón. Yo no lo he visto hace mucho tiempo en una cocina profesional, no. claro, en una cosa profesional no, es más para uso casero. Estabas hablando de estas partículas de PFOA o ácido perfluoro Justamente. octanoico. Ahora bien, me parece que lo que están haciendo es sustituir este material por otros al momento de aplicar el producto pulverizado para hacer el teflón, El recubrimiento. el recubrimiento de teflón. Están usando otra sustancia, ya no encontré cuál es, pero ya te venden en el mercado o en lugares sartenes de teflón libres de PFOA. Entonces, en cierto grado, y si sabemos usarlo, puede ser un aliado, no en una cocina profesional, esto ya más bien es para cocina casera, porque si bien ahorita lo vemos, o si quieren ya lo entramos, el teflón lo que te va a ayudar es precisamente lo que decía la chef, con esos huevitos que quieres que salgan bien, que no se peguen y que queden bonitos. Pero también hay que tomar en cuenta que un teflón no puede ser expuesto a altas temperaturas. Y así como Correcto. que muy, muy básico, tenemos 3 niveles que se manejan en casita, que es fuego bajo, fuego medio y fuego alto. Yo me quedé con unas dudas al respecto, igual ahorita la chef me ayuda a iluminarme con sus conocimientos. Yo lo que Ah, entendí sí. es que el fuego lento es entre 85 y 96 grados Celsius, mientras que el fuego medio puede llegar de 150 a 180 grados Celsius. 150 a 180 ya estamos hablando de temperaturas de fritura, si es que tenemos un aceite a ese nivel. Y un fuego alto ya lo vamos a encontrar entre 200 y 230 grados Celsius. Ahora Sí, bien, sí, ajá, sí. lo que tiene el teflón es que solo trabaja bien o es seguro trabajar con él a un nivel de fuego bajo, a lo mucho fuego medio, porque si incrementamos más la temperatura del sartén, se va a empezar a descomponer el recubrimiento y va a soltar esas partículas tóxicas. Sí, se Además desprende. de que al momento de lavar, este producto, obvio, está diseñado para que todo resbale. Entonces, es mucho más fácil de lavar. Pero a veces la gente lo olvida y ¿qué hace? Le mete fibra y le talla bien duro. Entonces va desprendiendo el Es teflón de también. muchos cuidados, ¿no? Sí, Yo es un poco. recuerdo cuando Mira, era joven, cuando era uh-huh. adolescente y me ponían a lavar Oh, los trastes y sigues me joven. decían, no rayes el sartén, o que querías tomar con una cuchara cualquiera del sartén. Con el No, mismo, no, que me rayas el sartén. Siento que Es sí que hay otra necesito regla como en muchos cocina, ¿eh? cuidados. nadie Nunca, toca el nunca sartén de friccionas alguien, metal ¿eh? con metal, ¿eh? Sí, no. Y hay No, no, sartenes no. que son de uso exclusivo y pobre si te metes con él. Sí, no, hay, en fin. Son Eh, celosos. sí, claro. Yo también he dejado de ver el teflón. Además es muy caro, pero pónganse a pensar en algo. Las decisiones que tomamos los cocineros es en base, y quizás me voy a echar 3 pasos atrás, pero es en base a los materiales que tenemos y dependemos de lo que nos compran. Y si a veces necesitamos hacer una fritura profunda y solamente tenemos un caso o varios casos cónicos o ollas de aluminio, ¿no? O ollas o una olla que a lo mejor alguien por ahí compró de teflón y necesitamos hacer una fritura profunda, pues con el tiempo la vamos a acabar utilizando y es la que vamos a usar, porque, y esto es algo bien importante, no tenemos la capacitación suficiente, o al menos creo, esa es la percepción que yo tengo, la capacitación suficiente cuando entras a cocinas. A la gente solamente entra a cocinar y ya, y vas aprendiendo las mañas que la gente te va enseñando con respecto al uso de los metales, y finalmente, y de pronto para ti metal es metal. La regla es esa, nunca se fricciona metal con metal, pero al final también sucede, ¿no?
Sí, al ahí final del es, día y ahí hay un riesgo ahorita que toca este punto la chef, antes de continuar con los metales, que son aquellos utensilios de fabricación artesanal, ¿no? Que muchas uf, veces no son los metales como tal, son aleaciones, ¿no? Y uno de los prohibidos en cocina es el pewter, que es una aleación de zinc o de plomo, y normalmente se encuentra, porque lo siguen vendiendo y se sigue utilizando, para cortar pasteles o scoops, de esos Ujú. scoops, vamos a llamarles sí, tradicional de como tipo cucharita, y pues sí, la gente luego no sabe ni siquiera qué material es, como menciona la chef, y lo dejan inmerso horas y horas en soluciones desinfectantes y lo único que están haciendo es una reacción continua que lo que era un utensilio brillante o gris termina percudido, negro sí, y ya sí, con una sí. cantidad de residuos por esa reacción que está generando, ¿no? Entonces también es muy importante ver Perdón. esos materiales, que las aleaciones no sean a base de estos metales pesados que a la larga pues pueden llegar a generar hasta una intoxicación ahí en alguien que sea susceptible, ¿no? Ahora entiendo Alexi, que de todos modos, ay, perdón, tú, chef, échale. Sí, chef. ay, bueno, que justo en programas anteriores, Aral me recordó, y hay una típica, o sea, el acero inoxidable todo el mundo piensa que es indestructible. ¿Y cuántas veces en los procesos de desinfección, insisto, cuando solamente se tiene cloro, ¿no? Porque es lo único que te dejan para desinfectar, entonces de por sí es complicado, ¿no? Pero hacen una mala solución o la hacen con un exceso de cloro y entonces pues ahí ya hay una degradación, ¿no? Del acero inoxidable. Y la gente dice, bueno, carajo, entonces, ¿qué hago? ¿No? O sea, me dices que mantenga la inocuidad, que sea cuidadoso con esto, que lave, enjuague y desinfecte, pero entonces resulta que yo, o sea, no puedo desinfectar con cloro porque entonces este metal, o sea, sí es para volverse loco. Que ahí Probablemente, Juan te pero pues, diría, te daría el consejo mágico de no retenes húmedos, ¿por qué mantener todo metido en soluciones ay, sí, eternamente? El problema no está con que desinfecten con cloro, el problema está en que lo mantienen ahí por la eternidad y entonces Sí. el acero o el cloro está reaccionando con el acero y es lo que lo corroe. Pero si tú exacto, asperjas tu cepillo, tu cuchillo tu o tus utensilio, mesas de acero con cloro y ahí se seca, no va a pasar nada absolutamente. gran cosa. Nada más que sí vamos a ver, digo, ahorita conforme vayamos avanzando con metales, que van a haber algunos donde la recomendación sí es hacer una limpieza más física, no tanto con algún producto químico. Van a ser casos muy específicos. Y aquí me surge una duda, ya que está comentando Alex. Nos decías que te puedes encontrar el pewter y que en contacto con, por ejemplo, en una solución con cloro, pues obviamente no es la mejor opción. ¿Qué hacemos con él? Sé que ya no está permitido y sin embargo me lo encuentro, ¿no? ¿Cómo lo lavo? Uh-huh. ¿Cómo lo sanitizo? Justo como lo estaban comentando en seco, Ujú. ocupas tu jabón, ocupas tu agua, lo Ok. asperjas, ¿qué te dice el proveedor? 1 o 2 minutos y lo secas. ¿Para qué lo Pon vas a tú. dejar inmerso en un caldo de cultivo, ¿no? En una Ujú. solución donde va a seguir reaccionando. Aplicas Entonces una la práctica recomendación tan también simple, sería, utensilio limpio, ya sanitizado, en tu retén sin nada, que no esté a la vista, que no esté expuesto al polvo. Pero obvio, ¿qué es la recomendación? Pues busca un scoop ya adecuado, de un material inerte, sobre ujú, todo cuidando esas condiciones, porque pues los helados no son nada baratos, ¿no? Entonces, pues a mí me ha tocado ver en algunas zonas donde le metían perdón, el scoop. el scoop, y pues, un helado de vainilla y te quedaba ahí la tracita gris, ¿no? Y no era gris por la suciedad, era por la No. reacción y el arrastre de la solución, ¿no? Entonces Exacto. imagínate a la vista de un comensal qué padre se ve eso, ¿no? Que pides No. un helado y ahí te queda toda la marcota, ¿no? Horrible, Entonces, ¿no? Piensas lo peor. ujú, Ahora, yo he visto que generalmente usan un solo scoop para diferentes sabores de helado. La ujú. recomendación sería que haya un utensilio por cada sabor. Es lo recomendable porque aquí ya nos vamos a meter más allá de una Muchos reacción química a un alérgenos. riesgo de posible transferencia de alérgenos si manejas un helado de nuez o un helado Ah, de peor coco y tantito. alguien que sea alérgeno. Entonces, qué bueno que lo tocas porque muchas veces piensan que es exageración cuando en cuestiones de auditorías o cuando vamos a otro tipo de visitas y les haces esa observación, dicen, es que no es necesario.
Bueno, existe un código de tablas que es para una finalidad, también puedes tener Félix, pero qué bueno que tocas ese tema porque a mí sí me ha tocado en inspecciones Todo. donde les preguntas, oye, ¿qué onda con tus alérgenos? Porque tú, no por el rollo de buscar específicamente un tema de alérgenos, sino porque durante la observación te estás dando cuenta que hay como riesgos muy altos de contaminación por alérgenos, o sea que sí pueden afectar a un comensal por cómo lo están manejando. Y te dicen, pero nadie me obliga a hacerlo, entonces no tengo por qué hacerlo. A mí eso se Es me que, a hace ver, una respuesta y ese también es tan un punto importante. nefasta, porque dices, Sí, ¿no? entonces, Miren, ¿de qué sirve todo esto? tomen en cuenta algo. Tomen en Sí. cuenta que Distintivo H ya empezó a hacer mención a los alérgenos. Pero no es un debe, Y ¿estás de acuerdo? no lo es, pero a ver, en nuestra experiencia y viendo cómo ha evolucionado Va para la allá. NMX F605 Normex y el número que le toca, que es 2018, Ah, ¿qué hemos observado? Que a veces hay una tendencia. Cuando la norma de repente aparece una recomendación, es altamente probable que en la siguiente revisión la recomendación se vuelva un debe. Cuando empiezan a hacer menciones respecto a ciertos puntos, estos después evolucionan y empiezan a tener cada vez más presencia. Por ejemplo, la tubería, que bueno, ya hemos tocado ese tema en otras ocasiones, el hecho de que la tubería tenga el color adecuado, la identificación, el flujo, bla, 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 esto ha ido modificándose en cada revisión. Ahora bien, la norma ya nos está hablando de alérgenos, no nos está pidiendo requisitos específicos, pero es muy probable que en una siguiente revisión ya se nos empiece a exigir más el control de alérgenos. Y muchos establecimientos no han implementado algo sólido, algo contundente para control de alérgenos. Entonces, estos son pequeños flashazos. Te lo planteo desde otro punto de vista. La 251 trae de referencia el códex se actualizó en 2020 y ya alérgenos es un requisito obligatorio, ¿no? Entonces, ¿En Entonces, serio ya ya? está. vamos para allá, ¿no? Y vamos a migrar y por cómo van las cuestiones de salud, estamos a nada, ¿no? Bueno, retomando el tema de materiales, chef, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se llaman propiamente estos equipos para hacer pasta, donde metes la pasta con agua hirviendo? ¿Y por qué lo pregunto? Porque también estos materiales luego no son los adecuados para soportar esas temperaturas de calor, el agua hirviendo para hacer las pastas. Y también aquí luego se da un tema de alérgenos. ¿Por qué? Porque manejamos pastas libre de gluten y la pasta convencional con gluten No lo había y solo pensado. tienen Y bien un italiano. equipo. Y digo, ¿y cómo desincrustas? Porque yo cuando he tenido la oportunidad de entrar en diferentes horarios en cocina, me doy cuenta de que los equipos están totalmente incrustados, de que el material tiene acumulación de sal, obvio por las durezas de las zonas y las temperaturas, pero ¿cómo se llama ese equipo, chef? No, es que es olla para pasta y Ajá, además tienen sí, o sea, bueno, de hecho yo te puedo asegurar que la mayoría son fonderas exacto. adaptadas y lo que utilizan son unos, en el mejor de los casos, o chinos, Ujú, que hay una diferencia entre el colador, que es este redondo, ¿no? De forma redonda, o ujú, los chinos, que es en forma cónico. de un cono. Ujú, Hay algunas que sí son, que se adaptan al tamaño o a la forma de la olla. No, la verdad es que no tengo más información. Seguramente debe haber algún nombre por ahí, prometo investigarlo, muy específico, pero eh, tal cual, así para cocer la pasta, ¿no? O ollas ok. de pasta, sí. Perdóname, Alex, no lo sabía eso también. No se Pero lo que preocupe. no había pensado es que en esa agua voy a tener gluten free y luego se le ocurre la que sigue una con trigo y luego va de nuevo otra de gluten free. Y entonces, ¿qué carajos vamos a hacer? Y también me dejaste pensando con los helados. Entonces, ¿de qué manera puedo yo tener tantos scoops para servir tantos helados tan diferentes? Y evitar este tipo de contaminación basado en alérgenos. O sea, sí creo que hay mucho ahí que pensar, porque además los espacios no nos dan. O sea, ¿cómo puedo? Eh, un, una vitrina de helados luce en sí misma
por lo que es, porque ves la variedad de helados, porque están ahí colocados, la manera en cómo son acomodados, pero no tengo tantos scoops, a menos que el scoop se mantenga dentro del helado, pero tampoco creo que esa sea la... Bueno, miren, yo sí comentaba el que hubiera variedad, y digo, esto nos llevó a los alérgenos, porque precisamente si yo tengo un solo scoop para diferentes tipos de helado, aunque no tenga sustancias químicas, voy a enjuagarlo en un recipiente con agua. ¿Por qué? Porque tengo que cambiar de sabor según la petición del cliente. Esa es la intención. Si yo tuviera un utensilio por cada tipo de helado, me ahorro ese enjuague constante o dejarlo sumergido constantemente en agua de enjuague, porque tengo un scoop por cada helado. Ahora bien, esto sí entiendo que sería un problema, porque si tengo 10, 15 helados distintos, pues necesitaría 10 o 15 utensilios independientes por cada caso. Entonces, lo que tendríamos que hacer es a lo mejor una distribución un poquito más racional, un poquito más pensada. A lo mejor no es uno por cada variedad, que sería el ideal, pero a lo mejor armo grupos y por grupos ya tendría utensilios específicos. Pero sí o sí, tan solo por alérgenos tendría que separar. Sí, ahí ¿no? en este tema trabajamos con una definición que se llama efecto de ilusión, un tema de alérgenos. No lo voy a tocar porque es un tema larguísimo, pero en pocas palabras, puedo tener uno para los que no tienen alérgenos, y de los que tienen alérgenos los clasifico por grupos, y en vez de tener 15, a lo mejor voy a tener solo 3 o 4, ¿no? Que es ese efecto de ilusión. Y otra cosa que me hace pensar es qué tipo de metal, si yo voy a mantener el scoop ahí dentro o en contacto con el helado, entonces tengo que ser muy cuidadoso qué tipo de metal también puede estar dentro y en contacto constante con el helado a temperaturas de congelación. Exactamente, porque pueden reaccionar. A lo mejor ya no voy a tener ahí tanta suciedad, pero sí puedo llegar a empezar a tener, sobre todo cuando esas zonas de difícil acceso son complicadas, presencia de óxido, ¿no? Por los materiales. Y también algo muy importante con los scoops, cuiden mucho los mangos, porque luego los mangos son huecos y no se da cuenta la gente, y ahí se acumula suciedad, ¿no? Entonces hay que buscar un mango sólido, en este caso de esta característica del material para, vamos a llamarle alimentos en congelación, que serían los helados, ¿no? Sí, y que no tienda a partirse también por el constante frío y que entonces se vuelva quebradizo el metal, digo, ya le pasó Así al es. titanio. Bueno, oigan, arrancamos con algún metal, uno. Miren, podemos decir que el teflón ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos, sí. Rápido. Yo creo que ya. Pero no sé si quieran completar aluminio. Bueno, con el acero inoxidable, como bien decías, ¿no? Que es un excelente conductor de calor. Pues simplemente nada más cuidar dos detalles, ¿no? Tipo de fibras que ocupen para las limpiezas, para evitar, todos los aceros traen un pulido, y ese pulido tiene una finalidad, es evitar los que se vuelvan porosos. Cuando se acaba ese pulido, en teoría lo tienes que volver a pulir, se llama un proceso de pavonizado. Si nosotros lo viéramos con un microscopio, se vería así como una esponja, todo poroso, poroso, poroso. Entonces, es muy importante en el lavado, cuando los aceros, dependiendo del grado de acero alimenticio, 3, 16, 14, 18, los que hay, hacer esos pasos para la eliminación, primero si te recomiendo una limpieza en seco o húmedo, y ya posteriormente hacer el lavado y la desinfección. Como nota importante, es importante secarlos. Muchos lo dejan a temperatura ambiente y escurrir, pero si tú lo secas, lo único que vas a lograr es alargar la vida de tu acero, por una sencilla razón. No estás dejando que el agua o las sales minerales actúen sobre la superficie y te sigan acelerando ese posible proceso de degradación de la película que trae de pulido, y no lo vuelva poroso. Y mismo sucede con los cuchillos. Bueno, la chef sabe lo que vale un cuchillo de sushi o un cuchillo de ciertas características, que si tú lo secas vas a alargar la vida de esos utensilios. Es correcto. Y ojo, y secarlos con toallas de papel desechable. De papel desechable, ¿no? Correcto. Oigan, y solo para terminar, opten por equipos en cuanto al acero inoxidable, opten por equipos que tengan un grosor aceptable, sobre todo lo que platicamos hace rato, que hay veces que el alma o el plato, lo que va en contacto con el calor, sea pesado, ¿no? Y sí va a ser pesado.
pero esos son mejores porque los que son muy delgados tienen una transferencia de calor ya no tan uniforme, ¿no? Y entonces como consecuencia los alimentos se pueden quemar. Y aguas con las temperaturas o cómo lo calientas, porque si pones estos metales o el acero inoxidable, estos sartenes, con la flama a todo lo que da, entonces también empiezas a tener riesgos, ¿no? De que el metal, pues no sé si sea correcto llamarlo así, como que empiece a degradarse o a quebrarse. Aguas nada más con esto, que sea de fuego medio, ¿no? Cuidar aquí las temperaturas. Y ojo con los grosores. Si es pesado, sí es pesado, pero a veces es mucho mejor a los que son sumamente delgados, ¿no? Delgaditos. De hecho, sí quiero yo comentar, y lo he visto incluso en la práctica, es mucho más eficiente al transferir calor el aluminio que el acero inoxidable. A veces el acero inoxidable tarda y, como bien dice la chef, no es uniforme. En sartenes de acero inoxidable lo que vamos a encontrar es que ese disco, esa base del sartén, tiene un corazón, tiene un centro, puede ser de aluminio, puede ser de cobre, ahí va a haber otro material que es el que le va a dar esa potencia de transferencia y esa uniformidad realmente. Entonces la recomendación de la chef, si lo quieren ver así más amateur, si tu sartén de acero pesa más que otros, ese probablemente es bueno. Aunque obvio, hay que leer las especificaciones técnicas del producto. Pero sí, entonces ya vimos ese. Y creo que no tiene mucho conflicto para su limpieza. Nada más hay que secarlo. No, y aparte yo quisiera agregar algo aquí con las limpiezas y que he visto que hacen en varias cocinas. Alex mencionaba algo de los pulidos y ese pulido obviamente depende el precio muchas veces tiene que ver con qué tan pulido está el acero, ¿no? Qué tan sanitario es o no ese acero. El tema es que luego en las cocinas terminan destrozando ese tipo de acabados porque utilizan fibras metálicas, este tipo de fibra de muchos rollitos de metal, que de cierta forma sí les ayuda a eliminar más fácilmente todo aquello que se va quemando y quedando pegado en la cazuela, ¿no? O en el sartén. Pero les matan el brillo. Deja el brillo, a veces les das en surcos. Obviamente no son surcos que tú alcances a ver de manera, no son muy visibles, pero sí cuando los ves de cerca, obviamente lo que hicieron fue dañar de alguna forma esa superficie del acero. Obviamente, conforme se va haciendo de manera más constante, el acero va teniendo más daño, se van generando ese tipo de poros, donde Alex bien mencionaba, puede haber ya incrustaciones de materia orgánica y entonces empieza el biofilm. Aquí el punto es que cuando se selecciona el material, también tienes que seleccionar a la par los productos químicos de limpieza que vas a utilizar y la jarcería que vas a ocupar para la limpieza de esos equipos o utensilios, ¿no? Porque si no, bien decían por aquí, el acero es muy caro. Mucha gente opta por aluminio porque es mucho más barato que el acero, pero si tienen la posibilidad de tener equipos de acero o utensilios de acero, bueno, opten o también consigan los productos químicos adecuados y la jarcería adecuada para que el tiempo de vida pues les dé lo que les tenga que dar, ¿no? Y no acabámoslo echándolos a perder. Que tocas del aluminio, hay un tipo de aluminio que se llama anodizado, que viene siendo un aluminio como pulido, que también obvio, son más ligeros, excelentes conductores de calor, pero pues, se tendría que tratar ese sartén de aluminio como si fuera de acero inoxidable, sí. Para no degradar esta película, este recubrimiento que lo va a hacer liso, ¿no? Obvio, sabemos ¿Cómo se llama? Aluminio anodizado. Anodizado. Pulido. Anodizado, ajá, pulido. Oigan, entonces, ¿les parece si llegamos a aluminio? Que ya creo que lo dijeron todo, es barato, es accesible, su conductividad o la conductividad del calor es relativamente alta, por eso es un material que nos gusta tanto en cocinas. Sin embargo, tiene un asunto con los alimentos ácidos, banda. O sea, si pones ahí algún vinagre, tomates, limones, si haces
alguna salsa en donde termines con algún elemento ácido, o sea, el alimento ácido per se. Ojo con que puede desprender o puede provocar esta coloración gris, entonces tiene que ser para preparaciones muy rápidas, o sea, se puede decir, pero casi terminas la salsa o terminas lo que estés haciendo y retiras del sartén porque puede dejarte colores ahí grises. Si lo dejas, no solamente el color, también es el sabor. Mande, Ara. Una duda, ¿los insertos de qué material son? Pues yo los he visto de aluminio y... ¡Ay, estás! Yo los he visto de aluminio y de acero inoxidable. De los dos. Ok, y los insertos normalmente no se utilizan para calentar, ¿no? Solo son equipo, más bien utensilios que son para contener y resguardar. Contener. De hecho, ahora, sí. si no hay un calor de por medio, el acero no tiene reacción con este tipo de productos así, el aluminio no tiene reacción con este tipo de productos ácidos. Supongamos que resguardo una salsa en un Es lo que te iba a retén comentar. de aluminio. Ajá. ¿Va a Mira, daño? Sí, porque precisamente lo que menciona la chef, el problema de trabajar con un alimento ácido en un recipiente de aluminio es el tiempo de estadía del alimento en ese material. Si como la chef haces tu preparación y luego la viertes o la trasvasas a otro recipiente y luego llevas ese utensilio a lavar, pues no va a ser tanto problema. La cuestión es que dejes ese alimento en un recipiente de aluminio y además que lo utilices para almacenarlo, porque hay mucha comodidad en ello, decir, bueno, ya se enfrió, pues mete el coludo ahí a la cámara y el coludo lleva a lo mejor una salsa verde, ¿no? O lleva, incluso se da que los guardan con limón rebanado, entonces ese es el verdadero conflicto. Ahora, vale la pena mencionar que cuando hacemos esto, estamos generando desprendimiento de partículas de aluminio que van a contaminar el alimento. Y hay pruebas ya que se tiene sobre este material que en una exposición constante, de un consumo constante en el cuerpo, se llega a relacionar con Alzheimer o incluso con problemas digestivos. Entonces, también por eso es muy importante no abusar del aluminio cuando hablamos de alimentos ácidos. Sí, la recomendación, lo que me ha tocado ver en cámaras es que ya han cambiado salsas y todos estos medios ácidos, limones y demás, a insertos de plástico, ¿no? Precisamente, a lo mejor no conocían el concepto técnico, pero es porque se sigue dando una reacción, ¿no? Pero, es que saben que creo que ahí se contrapone un poco con comentarios que hemos hecho anteriormente, porque en el capítulo, por ejemplo, de enfriamiento de alimentos, hubo el comentario de pásalo a aluminio, porque va a ser mucho más fácil que se enfríe a que si lo tienes en insertos de plástico. Tiene lógica porque va a haber una transferencia de calor más rápida y se va a disipar. Pero ahora bien, no solo ese efecto lo tiene el aluminio, también lo tiene el acero. Al final es un metal. Y ahí estás haciendo un proceso que es un enfriamiento como tal, ¿no? Sí, claro. No, conservarlo ahí lo trasvasas, y lo más probable es que ahí se almacene o se enfríe. Pero busca que sean menos ¿no? Exacto. Más bien yo creo que lejos de entrar en controversia, como siempre lo hacemos, es el tema de buscar las opciones en las cuales no se les dificulten los procesos o técnicas que tengan que realizar, o sea, que sí busquen materiales que les ayuden a que el proceso sea más fácil, pero que también piensen en la estadía de ese alimento a largo plazo, que no podría quedarse en materiales que van a tener reacciones con el alimento posteriormente, ¿no? Yo creo que también si les estamos comentando que el aluminio no es muy buen amigo de los alimentos ácidos, pues ya el personal puede identificar esos alimentos ácidos y hacer una segregación. Además, no siempre trabajas de manera exclusiva en una cocina con el aluminio. Si tienes otros metales y si tienes otros materiales, entonces es nada más, lo podemos redondear como no preserves o no conserves en un recipiente de aluminio un alimento ácido. Y ya con esta regla podemos empezar a trabajar. Hay un tip que les voy a dar. El aluminio intensifica también los olores sulfurosos de algunas verduras, como los brócolis, como la calabacita, como la... Ay, ayúdame, Alex. La col. La col. ¿no? La col. ¿No? Entonces, eso puede hacer que huela mucho más y habrá algunos comensales
que se sientan un poco, uy, ¿no? Porque huele, pues sí, no es que esté mal, no es que esté en proceso de descomposición, ellos así huelen, así los creó Dios o quien los haya creado. El asunto es que hay ahí una reacción, ¿no? Así, ahorita Dios me va a mandar un rayo, yo lo hice, ¿no? Les va a entrar en conflicto con las creencias de nadie. Sí, bueno, pero eso es otro tema. Entonces, ojo sí con el aluminio y sobre todo si tienes preparaciones, mi tip, si tienes preparaciones blancas, salsas, cuidado con los merengues, aunque el huevo sea un producto alcalino, sí también puede tener alguna reacción y deja este color metálico y no vas a querer un merengue con estos colores. Bueno, ¿nos vamos al que sigue? Sí. ¿Sí? Sí, ¿Les sí, parece sí. si hablamos de cobre? Ahí ya lo tengo aquí en la lista, justo ahí. Es que el cobre mexicano que se respeta tiene una cazuelita de cobre en su casa, que no muchas veces es usada de la mejor manera, ni con las mejores intenciones. Y es ahí en donde empezamos a tener problemas. El cobre es un metal increíble, transfiere el calor de manera uniforme, de manera rápida, es caro. Tener cazuelas o equipo de cobre no es barato, sobre todo sartenes y cazuelas es donde, o casos, ¿no? Cuando es expuesto al aire tiende a oxidarse y forma esta capita verde. El Entonces, acetato de cobre. ándale, exacto. Hay que limpiarlo, hay que quitar, y la manera de quitarlo, la que yo conozco es, yo sé que me van a decir algo ahorita, pero es con limón y bicarbonato. Y lo vas tallando con el limón, y Alex así de no puede ser. Esta No, sí, es que así cavernícola. se hace. Es Es la que es manera más así. natural. Si se le Vinagre mete incluso. vinagre, también puede funcionar, pero vamos a ser honestos, ¿no? Va a ser ahí ese efecto abrasivo precisamente para eliminarlo y no lo está rayando. Ujú. Exacto. Exacto, sí, y es muy cómodo hacerlo con el limón porque tienes esta herramienta adicional
La ventaja que tiene es que mantienen Tienen por calor. mucho tiempo, ¿no? Ujú. El calor.
pero bueno, también buscamos que, lejos de que se haga un canal monetizable, más bien lo que buscamos es que la información se difunda por todos lados, ¿no? Esa es nuestra principal razón de ser de estas grabaciones, y que siempre buscamos que todo esto que aquí mencionamos les sea de utilidad. Y bueno, gracias por haber estado en este episodio, chicos. Perdonen tan apática mi presencia el día de hoy. Pero mejor, así no peleo con ustedes. Ay, no. Oye, no está de más incluso antes de que cierres mencionarle a cualquiera de nuestra audiencia, a cualquier seguidor, si ustedes tienen algo que compartir, algo que quieran externar, están cordialmente invitados a participar en un episodio con nosotros, a compartir sus experiencias y conocimientos, que obviamente eso va a enriquecer muchísimo lo que transmitimos en el canal. Y eso es todo. Muy bien. Sí, vengan, acompáñenos. Muchas gracias a todos. Vienen temas increíbles, en serio se vienen temas increíbles. Bueno, vamos a hacer toda una serie de materiales, más adelante puedan encontrar. Como vieron, ya se publicó el de piedras. Ahorita metales, sigue madera, y bueno, como ya escucharon, va a haber un episodio 2 de metales, porque este tema es amplio, pero se vienen temas interesantes como los costos de la inocuidad, temas que tienen que ver con la responsabilidad social o la responsabilidad laboral o el clima laboral que existen dentro de estos ambientes de trabajo que son las cocinas. Bien. Así que no se los pierdan, se vienen temas muy buenos, y también si tienen algún tema que sugerir, pues colóquenlo por acá. Nosotros estamos abiertos a todo lo que nos digan. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Bye. Adiósito. Bye. Bye. Bye.